Tardes, jóvenes, por favor, Micrófono. micrófonos, Buenas tardes, doctor. por favor, cierren sus micrófonos. Bueno, chicos, espero les haya ido bien. Vamos a comenzar la clase, ¿sí? ¿Se escucha? Sí, se escucha, doctor. Bien, muchas gracias. Bueno, jóvenes, entonces vamos a continuar con la fisiología del aparato cardiocirculatorio. Y esperen, voy a tratar de... Ahora sí. Quería pasarles el link para pasarla a la charla en simultáneo por YouTube, pero ya no hay esa opción. Recording in Bueno, progress. fisiología del aparato cardiocirculatorio. Es muy importante, como hemos visto en el anterior tema, la circulación que promueve el corazón con sus contracciones de la sangre, porque esto permite que la sangre circule con su contenido de líquidos, células, alimentos, proteínas, nutrientes, iones, para llevar todo este contenido a cada uno de los sistemas, aparatos, células de nuestro organismo. Oh, perdón. Entonces, cuando hablamos del aparato cardiocirculatorio, el primer órgano importante que se encarga del bombeo de la sangre es el corazón, que es un órgano muscular cuya principal función es la de bombear la sangre a todo el organismo a través de un circuito cerrado que constituye el sistema cardiocirculatorio, conformado por los vasos sanguíneos que son arterias y venas. El corazón tiene cuatro cámaras, dos aurículas en la parte superior y dos ventrículos en la parte inferior. Prácticamente podemos decir que funciona como dos bombas de izquierda a derecha, es decir, hay una bomba izquierda y una bomba derecha. Lourdes Vela, cuide su micrófono. Entonces, estas dos bombas que de manera, vamos a decirlo, didáctica, funcionan como dos bombas separadas, pero que en realidad es una sola bomba que es el corazón, ¿verdad? Debido a que el lado izquierdo del corazón se va a encargar de bombear la sangre hacia la circulación mayor a través de la aorta. En cambio, el lado derecho se encarga de bombear la sangre hacia los pulmones para su oxigenación, es decir, hacia la circulación menor. Si vemos esta imagen, vemos que la sangre llega de la cava superior y de la cava inferior a la aurícula derecha, pasa por esta válvula, la tricúspide, al ventrículo derecho. Del ventrículo derecho, cuando se contrae en lo que es la sístole, expulsa la sangre a través de la válvula pulmonar hacia las arterias pulmonares derecha e izquierda que van a ir al pulmón derecho, al pulmón izquierdo para que la sangre se oxigene. De vuelta, la sangre vuelve por las venas hacia la aurícula izquierda, las venas pulmonares hacia la aurícula izquierda, ya oxigenada, pasa por la válvula mitral hacia el ventrículo izquierdo. Cuando éste se contrae en la sístole, pasa la sangre por la válvula aórtica hacia la arteria aorta. Ese es el circuito, ese es el circuito que forma el corazón y los vasos sanguíneos con la circulación menor y la circulación mayor.
Por lo tanto, cabe destacar que las paredes de las aurículas y de los ventrículos está compuesta por una capa muscular, que es el músculo cardíaco. Las aurículas tienen paredes más finas porque trabajan a menor presión. En cambio, los ventrículos tienen paredes más gruesas, sobre todo el ventrículo izquierdo, que trabaja a mayor presión que el ventrículo derecho. Las capas del corazón son tres: una interna, que es una especie de forro interior. El endocardio es una fina capa de una sola capa celular, llamado endotelio, que brinda un revestimiento interno para que esta superficie interna sea lisa, para que no tenga ninguna rugosidad, para que no tenga eh, nin- ninguna irregularidad en la superficie, porque cuando hay irregularidad, cuando hay alguna superficie que no es lisa, es muy fácil que ahí se formen los coágulos sanguíneos. Entonces, esta capa de endotelio, llamada endocardio, es una capa que va a darle una superficie lisa para evitar la formación de coágulos. La capa media, tal vez la más importante, porque es el miocardio, es la verdadera capa muscular que promueve la contracción del músculo. Ya dijimos que son paredes gruesas, sobre todo el ventrículo izquierdo. Las aurículas son más delgadas porque trabajan a menor presión, pero todas estas estructuras, estas cavidades, aurículas y ventrículos, se contraen en el momento de la sístole y son las responsables de la acción de bombeo del corazón. Y la capa exterior también es una fina capa delgada de una sola capa celular, transparente, muy lisa, desplazable, que prácticamente es como un papel de regalo que envuelve tanto al mismo corazón, el pericardio visceral, y continúa pegándose a la capa interna de la caja torácica. Este es el pericardio parietal. Entre estas dos capas se forma una cavidad virtual formada por una fina capa de película de líquido para garantizar que y amortiguar los golpes, los roces, y garantizar de que no haya un roce entre el corazón y las estructuras vecinas. Controlen su micrófono, chicos, por favor. Ahora, para que el corazón funcione como una verdadera bomba, para que el corazón funcione como una verdadera bomba, se necesita de las válvulas cardíacas, de las válvulas del corazón, que prácticamente son las que van a direccionar en un solo sentido el flujo sanguíneo. Es decir, la sangre solamente puede circular en un sentido, no puede volverse para atrás. Bueno, esto en condiciones fisiológicamente normales. Obviamente en condiciones patológicas sí puede suceder. Y tenemos a las válvulas ventriculares, pregunta de examen, que separan las aurículas de los ventrículos. ¿Sí? Las aurículas y los ventrículos están separadas por las válvulas auriculoventriculares o ventriculares simplemente. Hay una de cada lado. La del lado derecho se llama tricúspide porque tiene tres valvas, así como esta que está acá, una, dos, tres. Y la del lado izquierdo, llamada válvula mitral, que tiene dos válvulas. Estas valvas o válvulas, estas valvas de las válvulas, ¿sí? Tienen unas cuerdas tentinosas denominadas músculos papilares que están situadas en la parte de abajo. Aquí no se ve, ya les voy a mostrar en otra imagen.
que de alguna manera sirven para mantener una rigidez de las válvulas y que éstas no se protruyen. Las otras válvulas son las válvulas sigmoideas o también llamadas semilunares, que son dos. La que está situada a la salida de la arteria aorta se llama válvula aórtica y la otra que está a la salida de la arteria pulmonar se llama válvula pulmonar. Estas válvulas se abren y se cierran al mismo tiempo, estas de acá se abren y se cierran al mismo tiempo. De tal forma, esto por ejemplo es un corazón de verdad que está esperando ser trasplantado. Obviamente hay una pequeña cámara lenta aquí, pero más o menos se lo mantiene con vida, con latido, porque obviamente estamos hablando de que es un tejido vivo, que está fuera de su lugar, pero está siendo irrigado. Esto es muy importante. Los movimientos del corazón son dos, sístole y diástole. La sístole es el momento en que las cavidades, ya sean las aurículas o los ventrículos, se contraen. Y la diástole es el momento en que existe la relajación de las aurículas y luego de los ventrículos, ¿sí? Entonces, la pregunta de examen, ¿cuáles son los movimientos del corazón? Son dos, sístole y diástole. La sístole es la contracción y la diástole es la relajación. Durante la relajación se llenan las cavidades y durante la contracción o sístole se vacían. Por lo tanto, la acción de bomba del corazón corresponde a la sístole auricular, es decir, en el momento en que se contraen estas dos aurículas, expulsan su contenido a los ventrículos y luego viene la sístole ventricular. En el momento en que se contraen los dos ventrículos, expulsan la sangre, el izquierdo hacia la aorta, hacia la circulación mayor, y el derecho hacia la pulmonar, o sea, la circulación menor. Esto sucede cada contracción eh, en menos de un segundo, porque como dijimos ayer, en promedio, el corazón se contrae 70 veces por minuto, menos de una contracción por segundo. Esta sangre que sale del ventrículo izquierdo se va a distribuir por todo nuestro organismo. Y a grosso modo podemos decir que el cerebro se lleva un 15% del volumen de eyección, es decir, de la cantidad de sangre que sale del corazón. La cabeza y extremidades superiores un 10%. Fíjense ustedes, el aparato digestivo con el hígado, etcétera, recibieron 35%, los riñones un 20%. Este 20% de los riñones, tomando en cuenta su tamaño, la verdad es que es mucho, pero esto se entiende porque la sangre que va a los riñones no va a nutrir al órgano, sino va a limpiarse, a purificarse, a filtrarse en los riñones. El tronco y las extremidades un 15% y un 5% del aporte de sangre que sale del corazón en la sístole es para cubrir la demanda del propio corazón a través de las arterias coronarias. Decirles que existen tres órganos, pregunta de examen, muy sensibles en cuanto al aporte de sangre, que no soportan ninguna modificación de importancia, sobre todo una disminución. Estos tres órganos son, tal vez en orden de importancia, el cerebro, el propio corazón y los riñones. ¿Qué quiere decir eso? Que el cerebro, si le disminuye la cantidad de sangre que le llega, la persona se va a desmayar. Si al corazón se le disminuye el flujo de sangre al corazón, bueno, dependiendo si es una obstrucción de una arteria súbita, se va a producir un infarto, pero si es una obstrucción progresiva, el corazón va a entrar en una insuficiencia cardíaca. Y obviamente lo mismo con los riñones. Entonces,
vamos a ver que el aparato circulatorio está compuesto por una serie de vasos que forman un verdadero circuito cerrado, ¿sí? Entonces aquí está el corazón, la sangre que sale del ventrículo izquierdo va a la aorta y esta va a distribuir en la circulación mayor por diferentes arterias la sangre a todos y cada uno de los órganos, aparatos y sistemas de nuestro cuerpo. Esa sangre es recogida por el sistema venoso, quien devuelve la sangre no oxigenada al corazón del lado derecho, a la aurícula derecha. Esta se contrae al ventrículo derecho y cuando este se contrae en la sístole ventricular, la sangre sale por la arteria pulmonar a los pulmones para oxigenarse. De allá vuelve sangre oxigenada hacia la aurícula izquierda y se completa el ciclo de la circulación mayor y de la circulación menor. Ahora bien, la, este circuito, este circuito de vasos sanguíneos se compone de arterias, estas ramas más pequeñas arteriolas, luego están los capilares, que es donde se produce el intercambio de sustancias, y luego tenemos a las venas, que son las que van a llevar de retorno la sangre hacia el corazón. Las arterias, la principal arteria que sale del corazón es la aorta, es una rama muy gruesa de más o menos 2,5 centímetros y a partir de esta arteria que lleva la sangre oxigenada, se van a ramificar en múltiples arterias que van a ir disminuyendo de calibre desde arriba hacia abajo, eh, formando las arterias, las arteriolas y luego los capilares. Es pregunta de examen a nivel capilar donde se va a producir el intercambio de nutrientes, de sustancias entre la sangre y los tejidos. Y obviamente esa misma ah, vena, arteria, va a recoger todos los desechos del metabolismo celular. Entonces las arterias transportan la sangre a alta presión de los tejidos, por eso es que poseen, a diferencia de las venas y los capilares, fuertes y paredes más gruesas, perdón, y además en las arterias el flujo sanguíneo es mucho más rápido que en las venas. Una arteria va a dar lugar a una arteriola, eh, primero una arteria mayor como la aorta va a dar lugar a arterias menores, pero también importantes, y las arterias menores van a dar lugar a las arteriolas, que prácticamente son estas últimas ramas antes de convertirse en capilares. Estas arteriolas tienen una característica que en esta parte ven aquí un nudito, otro nudito, bueno, esos nuditos que se ven ahí eh, son como una especie de controladores del flujo sanguíneo, es decir, la, la célula, chicos, va a recoger el oxígeno de la sangre que necesita, los nutrientes de la sangre que necesitan. Es decir, si necesitan X cantidad, pues toman esa cantidad y el resto pues lo devuelven. No lo utilizan en mayor cantidad, pero obviamente también cuando se les da menor cantidad, el organismo, las células, los órganos, aparatos, los sistemas van a reclamar. Por eso es que una de las misiones fundamentales del corazón es de dar un soporte nutritivo exacto, preciso, ni menos ni más de lo que el organismo necesita. Y una vez se produce el intercambio en los capilares, son las venas las que recogen del otro lado la sangre eh, con material de desecho para ser llevada primero a los pulmones y posteriormente a los riñones, ¿verdad? Entonces, las venas transportan los productos del metabolismo celular, los desechos tóxicos, el CO2, etcétera.
y llevan la sangre hacia el corazón, como ya hemos visto, para que el corazón, bombee esa, esa sangre rica en CO2 y muy baja en oxígeno para que se oxigene en los pulmones. El sistema venoso, pregunta de examen, también actúa como un reservorio de sangre, trabaja a bajas presiones, el flujo de la sangre es rápido, pero a baja presión, y sus paredes, ya lo hemos visto, son más finas si comparamos con las paredes de las arterias. Y lo que habíamos saltado son los capilares, que es esta red venosa capilar, está como una telaraña, donde tenemos el lado arterial y el lado venoso. Es aquí, y esto es pregunta de examen, donde se producen, donde se propicia el intercambio de nutrientes, de hormonas, de oxígeno, de agua, etcétera, etcétera. Es el sitio más importante donde se va a producir este intercambio que finalmente es el que nos va a dar la vida, porque sin oxígeno, sin nutrientes, sin agua, prácticamente estaríamos condenados a la desaparición. Entonces, el trayecto general de la circulación ya lo hemos mencionado, a partir de la circulación mayor que se inicia aquí en el ventrículo izquierdo, cuando se contrae en la sístole pasa la sangre a través de la válvula aórtica a la aorta. Esta aorta, hay una aorta torácica, una aorta abdominal y cambia de nombre al entrar a los miembros inferiores. Eh, una vez se ha distribuido por todos los órganos, aparatos, sistemas, células de la parte inferior de nuestro cuerpo, esa sangre vuelve por la circulación mayor, ¿sí? A través de la cava superior y la cava inferior, vuelve a la aurícula derecha. De la aurícula derecha pasa al ventrículo derecho y de ahí este circuito que se produce en promedio una vez por segundo o poco menos de una vez por segundo, completa su ciclo de la circulación mayor cuando la sangre llega a la aurícula derecha, pasa al ventrículo derecho y nuevamente se contrae junto al otro ventrículo para expulsar la sangre hacia los pulmones que viene a corresponder a la circulación menor. Para que todo esto se desarrolle, para que todo esto se desarrolle de manera coordinada, de manera coordinada, es necesario de un sistema eléctrico, ¿sí? Es necesario de un sistema eléctrico. Por eso el corazón posee un sistema eléctrico especializado capaz de generar un ritmo, capaz de generar un ritmo, perdón, a través de la autoexcitación. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que hemos estado tratando de ver en las primeras clases, aquí al nivel del nódulo sinusal, ¿sí? Se va a generar se va a generar una carga eléctrica. Esta carga eléctrica se distribuye por las aurículas, pasa por este punto que es el haz auriculoventricular para entrar en los ventrículos, diseminarse y producir la contracción ventricular. Entonces, una vez nace el potencial eléctrico, la carga eléctrica se distribuye por las aurículas, pero para pasar a los ventrículos aquí existe una especie de aduana, es decir, se detiene 0,16 segundos antes de que el impulso pase finalmente a los ventrículos. Esta acción es fundamental y es pregunta de examen porque esto es lo que permite que las aurículas se contraigan primero y 0,16 segundos después se contraigan los ventrículos. Porque les puedo decir con total certeza que si las aurículas
y los ventrículos se contrajesen al mismo tiempo, no habría función de bomba. El éxito, la clave está en que las aurículas se contraen antes que los ventrículos y los ventrículos se contraen 0,16 segundos después de las aurículas. Pregunta de examen. A esto se le llama automatismo o autoexcitación del músculo cardíaco, puesto que tiene la capacidad, es decir, el corazón tiene la capacidad de generar sus propios estímulos. Por supuesto, por supuesto que bajo ciertas circunstancias puede generarse algunos estímulos en algunos otros lugares del corazón, pero eso no es objetivo de este capítulo, de esta materia. Entonces, esto es la imagen eléctrica de la actividad del corazón, de la actividad eléctrica del corazón. Y esta generación de impulsos eléctricos que va a permitir que las aurículas y los ventrículos se contraigan para funcionar como una bomba, se puede recoger esa información a través de lo que es el electrocardiograma e interpretarla en un papel. Y se genera esto, diferentes ondas que tienen que ver con el paso de la corriente eléctrica por los diferentes segmentos del corazón. Entonces, pregunta de examen, el nodo sinusal es el verdadero marcapaso del corazón y está ubicado aquí, situado en la pared de la aurícula derecha, muy cercano a la desembocadura de la cava superior. Tiene un promedio de contracciones, es decir, de despolarizaciones, eso lo vamos a ver en una clase, ya les he dicho, de 70 a 80 como promedio, en realidad es de 60 a 100 el parámetro en el cual de un momento a otro puede variar en nuestro organismo. Es decir, yo ahorita puedo estar porque estoy sentado con 60, 70 eh, latidos por minuto, pero si me levanto, camino, peor si subo gradas, mi ritmo cardíaco, estos impulsos pueden aumentar 80 a 90 por minuto. Y lo que les decía, el nodo auriculoventricular, este de aquí abajo, el nodo auriculoventricular situado entre la aurícula y el ventrículo, y tiene como fin detener, retrasar, sería la palabra más adecuada, retrasar la conducción de electricidad, retrasar 0,16 segundos después de que se ha contraído, porque el éxito está en que las aurículas se contraigan primero para que se vacíen y la sangre pasa a los ventrículos y luego cuando éstas se contraen quedan vacíos y es muy fácil repetir el ciclo. Pero, como les decía, eh, es muy importante que esto funcione de manera coordinada, porque si se contraen las cuatro cámaras al mismo tiempo, se pierde el efecto de válvula. El éxito está en que se contraigan primero las aurículas, llenen a los ventrículos y de ahí se contraen los ventrículos recién. Por eso es que este sistema de conducción y excitación se presenta de 60 a 100 veces por minuto con un promedio de 70. ¿70 qué? 70 despolarizaciones, 70 potenciales de acción o como quieran llamarlo. Y cuando el impulso sale a las aurículas, lo vamos a repetir por tercera vez, se detiene, se retrasa aquí en el haz de His o nódulo aurículo ventricular y, perdón, voy a enchufar un ratito la. Ahora sí. Eh, Se retrasa para recién pasar por esta pared, el haz de His, ¿sí? Es que se va a dividir en dos ramas, una izquierda, una derecha, para garantizar que la corriente eléctrica llegue a todos los segmentos del corazón y se produzca la contracción simultánea. ¿Cuáles son los factores que influyen en el automatismo cardíaco? Bueno, la temperatura,
que va a producir taquicardia, es decir, la fiebre. En cambio, una hipotermia va a producir bradicardia, pregunta de examen. Los factores nerviosos dependen mucho de la estimulación del simpático, es decir, una persona que está haciendo ejercicio está predominantemente actuando bajo la acción del sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático es un excitante de la frecuencia, es un excitante del corazón, aumentando la frecuencia cardíaca y aumentando la fuerza de contracción del corazón. Por eso es que cuando estamos haciendo ejercicio, debido a que nuestro cuerpo requiere de mayor cantidad de sangre, aumenta nuestras pulsaciones y también obviamente aumenta nuestra presión arterial. Eh, el estrés también es un factor relacionado a la estimulación del simpático, pero también existen factores hormonales como la tiroxina, la adrenalina, que son hormonas que actúan igual produciendo un estímulo simpático y eso nos va a dar como lugar taquicardia, aumento de la fuerza del corazón, etcétera, etcétera. Esto no es que me interese mucho, normalmente no lo pregunto, pero como cultura general tienen que saber que el electrocardiograma registra las variaciones eléctricas que pueden haber en el corazón. No interesa si te da un calambre, no interesa si un músculo, cualquier otro, se contrae y todo el tiempo está doliendo y contraído. Pero cuando se trata del corazón, eso puede ser grave porque es el que controla todo, el que nos permite estar vivos. Entonces, para eso es que inventan este tema de los electrodos, del electrocardiograma, perdón, para monitorizar la actividad eléctrica del corazón. Lo que se hace es colocar, como ven aquí tiene unas manillas este señor, se coloca un electrodo en cada muñeca y en los tobillos de la persona y se le enchufa unos cables que van conectados, perdón, al aparato del electrocardiograma. Pero además se coloca en la parrilla costal, en el pecho, estos electrodos en esta posición, el uno y el 2 no es donde sea, tiene un lugar donde se deben colocar por protocolo, va a dar lugar en el quinto espacio intercostal y el borde del esternón derecho, el 2 en el lado contralateral, el 3 y el 4 va en el borde de la tetilla, en este caso izquierda, y el 3 va al medio de 2 y 4. Lo mismo acá, el electrodo 6 va por delante en la línea axilar anterior y quinto espacio intercostal, y el número 5 va en un punto intermedio entre ambos. Entonces, ¿qué es lo que hace el electrocardiograma? Generar ondas. Estas ondas tienen sus nombres. Yo no les voy a preguntar en profundidad porque esto es para los de medicina, para los cardiólogos, pero esto sí les voy a preguntar. La onda P, que es esta de aquí, indica la despolarización de las aurículas. El complejo QRS, que tiene tres ondas, esta que se llama Q, que va para abajo, esta que va para arriba, que se llama R, y esta que nuevamente baja del nivel isoeléctrico y se convierte en lo que es la onda C. Entonces, onda P corresponde a la contracción de las aurículas, el complejo QRS o las ondas QRS, pregunta de examen, corresponde a la contracción de los ventrículos. Y más acá hay una onda T, esta de aquí, onda T, que es ancha, pero tal vez más corta que el complejo QRS y corresponde a la repolarización de esta célula del QRS. Esto de excitación y repolarización les prometo hacerles entender la próxima clase. Y de aquí surgen una serie de derivaciones, derivación uno cuando se coloca en el brazo izquierdo el negativo, el conectado con el derecho, el positivo,
Derivación 2 cuando se conecta el brazo derecho con el tobillo izquierdo. Bueno, esto no les voy a preguntar. De ahí vienen las derivaciones ABR, ABL, ABF, que tampoco les voy a preguntar. Y las derivaciones precordiales, como les decía, les mostraba, se colocan en la parrilla costal. Esto tal vez es más importante que lo aprendan, pero tampoco es algo tremendamente importante para ustedes. Y de ahí sale lo que es el triángulo de Eindhoven, que proporciona la información donde se origina la excitación, es decir, toda esta información que se recoge del paciente, que representan los ejes que acabamos de ver, pues facilita y mucho la interpretación de la actividad eléctrica del corazón. Si hubo un infarto, si va a haber un infarto, también se puede predecir algunas otras alteraciones eléctricas. Bien, sin embargo, esto último no les voy a preguntar porque no es lo que más me interesa en la parte electrocardiográfica, es muy de especialidad. Bien, chicos, vamos a quedar aquí. El martes avanzamos ciclo cardíaco. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Podría pasar las diapositivas para que estudiemos? Ya las pasé. Ok. Y En mañana el cualquier laboratorio, doctor. caso, todo está Recording eh, stopped. todo está, chicos, en la plataforma. Los que tienen acceso a la plataforma eh, pueden descargar los PDFs de ahí. ¿Qué me decía? El día de mañana hay laboratorio. Pregunta del tema, hijo. Preguntas del tema, dudas, preguntas del tema. No, Lisa, todo claro. Bien, tienen que estar atentos a la información del WhatsApp. Última vez que me saturan como locos. Yo les dije ya en la primera clase, está bien, la mitad del curso había asistido y la otra mitad no. Es muy feo eso, ¿sí? Realmente pareciera que estaríamos retrocediendo y ni siquiera volviendo a secundaria del colegio, ni a primaria, al kinder. Y tampoco me escriban al privado. Si hay algún problema general, háganlo en el grupo o a través de las auxiliares. El nexo que ustedes van a tener más importante y más rápido conmigo es a través de las auxiliares. No se preocupen, esto ya vamos a ir solucionándolo poco a poco. ¿Listo? No nos han dado aula grande los miércoles, por eso es que estamos pasando para los que están por primera vez, por eso es que estamos